difónico Dylan. ¿Quién iba a decir que un tipo con esa voz podía tener una trayectoria musical como la que tuvo? Imagínate que el tipo le dijera a los padres, mirá que yo quiero ser cantor. Por favor, con esa voz. Estamos conversando con, y sin embargo lo que llega, estamos conversando con el doctor Gabriel Pombo respecto a esta novela, interesantísima, realmente yo se la recomiendo. El animal más peligroso recrea los casos míticos de aquellos asesinatos en Londres, segunda mitad del siglo XIX, el asesino del torso de Támesis y Jack el Destripador. Estamos viendo por qué llegó a esa novela, cómo la concibió, estábamos hablando acerca de todo ello. Yo quiero ir a los dos personajes principales de la misma, ya que estamos hablando de que la novela humaniza las cosas, que la novela te sumerge emocionalmente en todos estos temas tan delicados y tan tristes a su vez, ¿no? Como los asesinatos. Aparecen dos personajes principales, Arthur Legrand, y ¿por qué una mujer, Bárbara, que colabora con él en estas investigaciones? Bueno, por supuesto, estás refiriéndote a los personajes principales, digamos, en el club de los buenos, porque claro, en definitiva mi novela no es sino el enfrentamiento del bien contra el mal. Es clarísimo. Todo una recopilación de datos veraces, verídicos, basados en encuestas judiciales, en periódicos de la época, en autopsias, en fin. Todas esas piezas de rompecabezas verídicas de la realidad desembocan en una ficción, y en esa ficción tenemos el enfrentamiento, la confrontación del bien y del mal, para simplificarlo. Sí. No, y más que para simplificarlo, es una realidad, es palpable que es el bien contra el mal, ¿no? Y por motivos literarios, para darme más margen de acción, entendí que era más conveniente que los personajes protagónicos, que representan los buenos, entre comillas, fueran ficticios. Ficticios, pero atención, inmersos dentro de una estructura que sucedió. ¿Por qué? Porque el Comité de Vigilancia de Whitechapel, que fue una institución creada para prevenir y combatir los crímenes de Jack el Destripador en ese distrito tan paupérrimo en 1888. Que ahí ya vemos una resonancia de los crímenes, ¿no? Como decíamos hoy, porque la policía, una respuesta. Porque, para decirlo metafóricamente, la policía no daba pie en bola y los comerciantes de la zona se vieron la necesidad, también por motivos lucrativos, porque sus negocios se venían a pique, claro, de formar un comité que tuvo determinados actos, determinadas medidas, y una de ellas fue la contratación de detectives privados, que en algunos casos eran antiguos policías ya retirados. Bueno, existió sí Charles Legrand, que yo en mi novela lo catalogo como el hermano, dentro de la ficción, es el hermano de Arthur Legrand. O sea, Arthur Legrand, que es el héroe, sí, es el investigador principal, digamos, ¿no? Exactamente, es el líder de ese pequeño equipo de investigadores privados contratados, claro, por el Comité de Vigilancia, claro, cosa que sí existió. Claro. Bueno, ese es ficticio. Pero con muchos datos de la realidad. Con muchos datos de la realidad. Es ficticio. ¿Y por qué Arthur Legrand, antes de entrar a su partener femenina, Bárbara Doyle? Bueno, primero, porque de alguna manera yo quise que el héroe o el principal investigador, el principal personaje que se enfrentaba al mal encarnado por el asesino del torso de Támesis y por Jack el Destripador, no fuera británico, claro, fuera de otra nacionalidad. Un francés. Y era francés, ¿por qué? Porque, repito, quien hago figurar como su hermano Charles Legrand, sí era francés, sí existió, tuvo existencia histórica, y también participó de ese pequeño grupo de investigadores que en la realidad muchos no pudieron hacer, porque claro, seamos honestos, Rubén, sí, claro, no pudo hacer prácticamente nada. Scotland Yard, con todos sus medios, con excelentes detectives, con gran cantidad de policías, con sus forenses, poco claro, podían hacer, por más mérito que tuvieran, un puñado de investigadores privados. Bueno, Arthur Legrand, ese francés ficticio, me pareció que reunía ciertas características que lo hacían acorde para enfrentarse al mal, para lograr introducirse y utilizar métodos que no usaba clásicamente la policía, y que podía tener una motivación muy personal que le hiciera dar pasos que nunca iba a dar un policía oficial. Le pones un antecedente militar, por ejemplo, en la guerra del Imperio Prusiano, le pones esos antecedentes militares y esa amistad antigua con el médico forense, con Bond, también es uno de los ingredientes de motivación para ese personaje. Y veo a su vez que Arthur Legrand, ese francés que también podría ser de algún modo, quizás se me ocurre a mí, una especie de tributación que hace el escritor también a la inteligencia francesa, a la policía francesa, que en definitiva es la otra gran república de nuestro mundo occidental, encarna la République Française, y de algún modo él representa eso, y te da la libertad, ese personaje, se me ocurre a mí, te da la libertad
de crearlo con esas metodologías que escapan de la común metodología de investigación de la policía descolonial. Porque en la descripción del personaje él mismo tiene la parte intelectual. Sí, ¿no? claro. O sea, para que la gente más o menos se lo visualice, es un magnate, es un hombre de muy buena posición social y económica, que bueno, le va a prestar sus servicios en esta novela, sus servicios de investigación según sus experiencias militares también, de corresponsal de guerra, y con mucha afición a todos estos temas, le va a prestar sus servicios como un investigador, una especie de Sherlock Holmes francés. Bueno, me sacaste la palabra exactamente. El personaje trate de que tuviera algo de la parte intelectual, de la parte racional de un Sherlock Holmes, de un Hércules Poirot, que claro. es el personaje de Agatha Christie, claro. el detective, claro. pero lo quise dotar también del aspecto de acción. Es un hombre de acción que a su vez tiene una gran capacidad, es un maestro del disfraz, claro. y tiene una capacidad para meterse en los propios suburbios, en los propios lugares donde se cometen los asesinatos. O sea, es capaz de remangarse, si bien tiene ese gran talento, esa gran capacidad intelectual, es capaz de remangarse y meterse e incluso disfrazarse y mimetizarse con los elementos más bajos de la sociedad para conseguir pistas que le permitan atacar a los criminales. Ese aspecto que señalás es fundamental y es el que despierta mucha simpatía en el lector, porque ese personaje que, como bien decís, es un intelectual, es un hombre incluso que maneja idiomas, que tiene una ávida lectura ya incorporada en sí mismo, es un erudito, es un hombre de acción. Baja al terreno más sórdido, va a los suburbios, se viste de determinadas maneras, tiene dones histriónicos, es un actor además el tipo. Y bueno, es un perfil interesante de investigador, porque él es el que baja a la arena a investigar, no es un teórico del crimen. Yo disfruté muchísimo creando ese personaje y a los otros. Me imagino. Y ya cerrando, pues se nos va el programa, ¿por qué una mujer que está con él? ¿Por qué Bárbara Doyle, que es de algún modo una heroína también, que escapa al común de la mujer de aquella época? No olvidemos, época victoriana, la mujer estaba subyugada a un papel prácticamente menor y funcional dentro de las casas de familia. ¿Y por qué una mujer? Porque había crímenes también sobre mujeres, puede ser uno de los elementos. ¿Y por qué esa particular manera de ser que también encarna tu personaje y que despierta mucha simpatía? Estoy seguro en muchísimas mujeres hoy por hoy va a despertar mucha simpatía porque es una mujer de vanguardia, de avanzada. Y primero, Rubén, es un tributo a la mujer contestataria, a la mujer que iba para adelante, que no se quedaba en el rol fijo, y de las cuales subieron muchos, no necesariamente mujeres detectives. Pero yo a Bárbara Doyle le otorgo, la fantasía me permite, algunos atributos que quizá otras mujeres no tuvieron la suerte de tener. Es una periodista que tiene que trabajar encubierta y sus excelentes notas salen publicadas con un seudónimo masculino. ¿Por qué? Porque era prácticamente imposible que desembosadamente pudiera, de forma legítima, cumplir con su rol de periodista. Pero también es que la sociedad le otorgara credibilidad a una credibilidad. mujer. Mucho menos si va a ser una detective privada, pero acá un poco de la mano de quien pasa a ser su protector y su amante, que es Arthur Legrand, ella puede desplegar sus capacidades histriónicas. Pienso que es un personaje... No, son una pareja formidable. Yo me imagino que te habrás divertido muchísimo y te habrás emocionado mucho escribiendo esos dos personajes que son el hilo conductor de esta investigación, ¿no? de esos dos clubes, como bien dijiste, ¿no? De esos dos bandos del bien contra el mal. Y ese bien que tiene sus bemoles humanos también, ¿no? Tiene sus mezquindades, también sus personajes con sus problemas. Yo realmente, yo se las recomiendo, es una novela muy apetecible, muy disfrutable, es realmente ese clima, como dice Gabriel, de novela, para que puedas sumergirte en esos casos, en esa época, pero que te humaniza respecto a todo eso, te emociona, y esos dos personajes son realmente increíbles. Y son personajes creados en el 2016, ¿verdad? Por un autor, en este caso, quien habla, bueno, contemporáneo. Claro. Por lo tanto, no puedo escapar a darle, quiera o no inconscientemente, por más que los mismos estén moviéndose en la época victoriana, tienen aspectos, toques que a uno se le escapa de modernidad. Y bueno, espero que si en algún caso es excesivo, el lector que probablemente empatice tanto con Arthur Legrand, con el sagaz y valiente investigador, y con la heroína, con esta mujer contestataria, con esta mujer tan adelantada para su tiempo y valiente también, bueno, que es Bárbara Doyle, bueno, se sumerja y por ahí, en fin, deje de lado o perdone algunos gafes donde el personaje parece demasiado moderno
y se va del contexto en cual tenía que estar. Son licencias literarias que bienvenidas sean. El animal más peligroso está en todas las librerías, está a buen ritmo de venta, apúrense, o si quieren en alemán se lo digo apúrense, porque se va a agotar este libro, que no tiene una edición súper enorme, porque es una primera, digamos, edición probando el mercado. Ya se está agotando, así que yo les digo que se acerquen por las librerías principales. El animal más peligroso, el doctor Gabriel Pombo. Para el próximo martes, ya comenzamos con este mismo tenor de conversación sobre estos temas, pero la criminología en el Uruguay, los casos más grandes de crimen en el Uruguay. Y cuando hablo de crimen, sinónimo de asesinato, ¿no? de homicidio. Antecedentes, la historia del crimen en el Uruguay, los que se resolvieron, los que no, para llegar a nuestra época y también analizar cómo se investiga en nuestro país acerca de determinados casos, ¿no? Determinados crímenes. ¿Qué investigación hay en el Uruguay? Gracias por haber venido, Gabriel. Bueno, como siempre, el gracioso soy yo, un placer estar contigo, Rubén, y con la audiencia que cada vez es más de tu agenda abierta. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. A todos ustedes les digo, usted también, Héctor Walter Martínez, que gane Wanderhoy, vamos arriba, el Bohemio y pasamos de fase. Y el reencuentro de mañana, por cierto, está agendado.